Bueno, mire, el tema de las pensiones sigue siendo un tema también vigente y que está en discusión precisamente en este momento, luego de que el propio presidente presentara una iniciativa también similar o algo parecido a lo que hacía el Partido del Trabajo. En fin, malas noticias para los trabajadores que aspiran a pensionarse en la modalidad conocida como modalidad 40. El diputado de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, presentó al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Social para reducir de 25 a 10 salarios mínimos el monto de la pensión que se fija bajo esta modalidad. Este esquema beneficia principalmente a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 97 bajo el esquema de pensiones de la ley del 73. Actualmente, los trabajadores que optan por la modalidad 40 reciben como pensión hasta 25 salarios mínimos. En opinión del diputado Carvajal Hidalgo, no es justo, dice él, que existan pensiones elevadas para algunas personas, mientras hay otras que ni siquiera tienen acceso a una pensión digna. Y bueno, en ese tono yo quiero platicar brevemente y le agradezco mucho a Jorge Sánchez Tello, buen amigo de este programa, director de investigaciones aplicadas del FUNDEP, que es la Fundación de Estudios Financieros, que me ayuda a entender exactamente el alcance de esta nueva nota, de esta información que ahora se da. Hemos estado viviendo pues mucha información. Jorge, te saludo con afecto, buenos días. Estamos en contacto. Hola, Sí, Jorge. Hola, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. También aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo. Y sí, es una iniciativa, Víctor, bastante, pues digamos, creo que fuera de la realidad, porque bajar de 25 a 10 salarios, en primer lugar, pone en entredicho el compromiso social que tiene este gobierno, que es una iniciativa del PT. Por otra parte, está violentando el Estado de Derecho, porque no se pueden violentar los derechos adquiridos. Recordemos que el Partido del Trabajo ha presentado muchas iniciativas, entre ellas, además, ellos han propuesto desaparecer las AFORES, lo cual sería delicado, y si bien se está trabajando ya con una reforma de pensiones, la cual tiene como eje central a los trabajadores, porque se busca que justamente tengan una mejor pensión. De hecho, la Fundación de Estudios Financieros hemos trabajado en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial para afinar esta propuesta, Víctor. Sin embargo, también nos hemos llevado sorpresas de último momento, como el incluir un cambio radical en el concepto de las comisiones, cuando justamente ya es un tema que se tiene negociado. Entonces, si algo está caracterizando, digamos, a algunos miembros de esta administración, inclusive a algunos de sus partidos satélites, es que meten a veces iniciativas, Víctor, para violentar el Estado de Derecho, y obviamente la única consecuencia que van a tener es que las inversiones, los empresarios, la gente que está generando los empleos en México se espanten. Jorge, preocupa particularmente que en este caso sea de un diputado de Morena, porque sabemos la fuerza que tiene Morena como grupo político para poder hacer cambios. Pero trata de explicarme qué significa que se baje de 25 a 10 salarios esto. O sea, ¿cómo se debe de entender? Porque hasta donde yo entiendo, no se había tocado ahorita a los del régimen del 73, se había tocado los del régimen de los AFORES. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Es así? Así es. De hecho, es importante recordar, Víctor, que cuando se crearon las AFORES, justamente dentro de las negociaciones que se tuvieron, fue que había que respetar a los que trabajaron antes de 1997 y obviamente se establecieron límites en sus pensiones, que el cual estaban topadas a 25 salarios mínimos. Y bueno, si bien se reconoce, es una buena pensión, y como bien señalas, esta iniciativa de Morena, también respaldada por gente del PT, sí puede poner en alarma porque están violentando los derechos de los trabajadores, los derechos adquiridos. Y aquí, en pocas palabras, es si una persona tiene la fortuna de tener una pensión antes de las de 1997, pues va a ganar menos. Si recibió una pensión de 15 salarios mínimos, la propuesta es bajarla a 10. Si recibe 20, hay que bajarla a 10. Y si tiene la enorme fortuna de tener una pensión de 25 salarios mínimos, hay que bajarla a 10. Si realmente Morena, el PT y los demás partidos políticos estuvieran interesados en hacer un mejor sistema de pensiones, habría que empezar
cambiando las pensiones VIP que siempre se han pagado en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex y en otros organismos pertenecientes al gobierno, y no estar trastocando los derechos adquiridos ya de los trabajadores que también tienen la particularidad de haber trabajado en la iniciativa privada. Entonces creo que aquí los partidos políticos, en este caso Morena y el PT, sí están mandando un mensaje muy negativo al quererse meter con los trabajadores de la iniciativa privada o ex trabajadores. Ahora, en tu experiencia, y bueno, entiendo que es difícil tal vez la respuesta, dado que vivimos en un régimen que está cambiando y que está muy sujeto a voluntarismos y no necesariamente al uso de la razón. ¿Qué posibilidades reales hay de que esta iniciativa avance? ¿Son reales en el sentido estricto, o crees que por lo, digamos, lo absurdo de la propuesta que va en contra de los derechos elementales de trabajadores pudiera detenerse? ¿Cuál es tu percepción, Jorge? Es una muy buena pregunta, Víctor. Si lo vemos desde el punto de vista legislativo por mayoría, obviamente Morena tiene mayoría. Si quieren, pueden pasar esta iniciativa, pero sería contradictorio incluso con lo que ha propuesto el propio presidente López Obrador, de que están comprometidos con los trabajadores, con el bienestar, porque aquí el mensaje es, si alguien trabajó en la iniciativa privada y tiene una pensión, ni modo, les vamos a bajar hasta 10 salarios mínimos y hay que castigar al quien trabajó en la iniciativa privada. Entonces, es un tema delicado. De quererlo hacer, lo pueden hacer, tienen una mayoría, pero mejor esa mayoría la deberían de aprovechar para buscar una reforma de pensiones para que todo mundo pueda aspirar a tener una mejor pensión, y sobre todo lo delicado es que nunca se han puesto a pensar, ni siquiera hay un planteamiento de cómo hacer también más justas las pensiones para los trabajadores del sector público que hoy reciben pensiones VIP, que además son mantenidas en muchos de los casos con los impuestos de las empresas y de los trabajadores de la iniciativa privada, Víctor. Entonces, creo que más allá de la reforma es un mensaje muy claro contra el Estado de Derecho y contra el discurso pues antiempresarial que está abundando últimamente. Si la memoria no me falla, Jorge, hay por lo menos 3,000 sistemas de pensiones diferentes en todo el país, que están desde que van en las universidades, en los municipios, en los estados, diferentes dependencias de gobierno, y como bien tú dices, algunos realmente son excesivos los beneficios que tienen. Ponemos el caso de la Comisión Federal de Electricidad, por poner un ejemplo, que recientemente se hizo una modificación a su sistema de pensiones, y otros tantos que hay. Pero bajo esa óptica y bajo la óptica de que finalmente estamos en dos esquemas, por llamarlo de algún modo, que sería el régimen del 73 y otro el del 97, ¿cuál podría ser la solución? ¿Hay algún ejemplo de algún país que haya hecho una adecuación correcta para beneficiar y para salir bien librado de este tema de las pensiones, que finalmente es una problemática mundial? Muy buena pregunta, Víctor. Si bien no existe ningún país en el mundo que tenga totalmente resuelto el tema de pensiones, de hecho es un debate que hay a nivel mundial, uno participa frecuentemente en seminarios internacionales, en Europa, en Chile, y lo que he visto particularmente es que nos tenemos que migrar a un esquema mixto, donde exista una combinación sector público, sector privado, para poder garantizar que por lo menos el trabajador pueda tener una mejor pensión. La propuesta de reforma de pensiones que se va a discutir en las próximas semanas tiene esos elementos, tiene una pensión mínima garantizada que va a tener que ser financiada por el gobierno, pero también viene con un aumento en la cuota obligatoria que va a ser financiada por las empresas, y se tiene que tener ese compromiso social para que los trabajadores puedan tener una mejor pensión. Lo que sigue sin tocarse, como bien señalas, en el país hay cerca de 3,000 sistemas de pensiones y la mayoría son públicos, y estos esquemas siguen teniendo muchas críticas, desde que se desaparecen los recursos, que el trabajador no tiene los recursos necesarios para poder financiar sus gastos en la edad adulta, y hay que entrarle de fondo. No, ningún gobierno ha querido entrarle de lleno a hacer una verdadera transformación a los sistemas públicos. Hoy en día, y es donde se confunde a veces Morena y el PT,
el principal problema de pensiones de México no son los que están trabajando en la iniciativa privada. Para eso se hizo la reforma del 97 y para eso se están proponiendo estas adecuaciones. El problema de fondo son las pensiones públicas, porque además en CFE hace unas semanas hicieron una contrarreforma donde se baja la edad de jubilación y obviamente eso va a tener un impacto negativo en las finanzas públicas del país. Que no se les olvida a los políticos, Víctor, que lo más importante de un sistema de pensiones es cómo financiar. Todo mundo quisiéramos otorgar pensiones mayores, pero el problema es de dónde vienen. Entonces, también que no se nos olvide que otro de los problemas que tiene México es la informalidad. También va a haber muchos millones de personas que por no estar ni en el sistema privado ni público van a enfrentar importantes problemas. Entonces, es un reto que si bien ningún país lo ha podido resolver, en México también ha hecho falta de voluntad política y sobre todo que nunca falta algún diputado, ya sea particularmente de Morena o de PT, que de vez en cuando proponen muchas ocurrencias sin ningún sustento técnico ni económico. Sí, el problema es que no vaya a caer una de estas propuestas sin sustento en un mal momento y la mayoría y con poder, imagínate lo que puede pasar, pueden realmente trastocar toda una estructura social y todo un mundo de una situación que viven pues muchas personas que están prontas al retiro o que están en proceso de... Yo te preguntaría, pensemos en un escenario negativo finalmente, Jorge Sánchez, porque caray, como están las cosas, más vale, dicen, piensa mal y seguramente acertarás o espera lo peor. Prepárate para lo peor y espera lo mejor, pero no, a veces no es así. Dicen, Jorge, en el supuesto de que tuviese luz verde esto y que dijeran, vamos a entrarle por ese lado, vamos a modificar incluso ese régimen del 73, vamos a bajar la cuestión de los salarios que se están regulando, ¿qué tiempo tardaría? ¿Sería algo inmediato o sería algo pronto o tardaría meses o pasaría discusión o entraría en un proceso, digamos, de amparos? No sé, tú dime, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría en este escenario? Primero, bajo este escenario pesimista, obviamente lo tendrían que aprobar en el Congreso, tienen mayoría, también en el Senado. Obviamente después vendría una serie de amparos. Sin embargo, el presidente también tiene el poder de vetar este tipo de leyes bajo el supuesto caso de que él estuviese en contra. Pero lo más negativo, Víctor, y eso no nos lo quita ningún amparo, sería el mensaje negativo contra todas las empresas de este país. ¿Por qué? Porque la señal es muy clara. Vamos hacia el rumbo que siguió en su momento Argentina. Argentina se metió con las pensiones de los trabajadores del sector privado en sus múltiples modalidades hace más de 10 años y es una crisis que hasta la fecha siguen pagando y además de revertir allá su sistema de pensiones privado que tenían, obviamente los trabajadores hoy en día son más pobres. Entonces, los diputados de Morena tienen que saber que tienen una enorme responsabilidad social y si no quieren tener trabajadores y adultos mayores pobres, ojalá no le hagan caso a esta iniciativa porque la señal hacia el mercado, hacia los sistemas empresariales, hacia el sistema financiero va a ser muy negativa y sobre todo porque México está en el ojo del huracán, sobre todo con este discurso antiempresarial que ha subido de tono en las últimas semanas, cuando hoy en día, justamente que estamos en la mayor crisis económica desde 1932, lo que se requiere es que trabajen juntos el gobierno y la iniciativa privada para recuperar estos empleos, porque también los trabajadores que han visto perder su empleo van a cotizar con menos semanas para tener una mejor pensión y no es justo que los que ya trabajaron vengan con una iniciativa para modificar la modalidad 40 para decirles de un momento a otro, ¿sabes qué? De un día para otro vas a tener una pensión menor, nada más por mis ocurrencias políticas, mientras sigo beneficiando a las pensiones VIP de CFE y de Pemex. Entonces creo que les falta un poco de mayor sensibilidad política a algunos diputados de Morena y tienen que comprender que no es justo que le quieran cargar la mano a los trabajadores del sector privado cuando el sector público ha sido un verdadero desastre al administrar los recursos públicos y que tomen como ejemplo lo que pasó en Argentina cuando los políticos destruyeron su sistema de pensiones privado y hasta la fecha es una crisis que sigue pagando el pueblo argentino.
Todo puede pasar, todo puede pasar. El tiempo ya nos ganó, Jorge, yo te agradezco mucho esta conversación, pero no quiero dejar pasar por alto. Tu opinión en cuanto a este asunto de centralizar o de acaparar los afores, que es el otro sistema, y que quedarían en manos del gobierno para su administración. ¿Cómo lo ves? Rápidamente, Jorge. Sería un desastre, Víctor, sería meter a México en una crisis mayor de la cual tardaríamos más de 20 años de recuperarnos, sería una especie de expropiación y es justamente el error que han cometido algunos países en América Latina, por ejemplo Argentina. Entonces ojalá eso no se les ocurra, ni mucho menos lo lleguen a proponer ni a aprobar, porque sería meter a México en una crisis de la cual va a generar todavía muchos más pobres de lo que ya se están generando. Entonces, sería un gravísimo error tratar de desaparecer a las Afores. Qué incertidumbre, ¿eh? Qué bárbaro, en qué problemas y en qué bretes meten a millones de trabajadores mexicanos con este tipo de, al menos de intenciones, pues. Jorge Sánchez Tello, te agradezco mucho, gracias por esta conversación, no tiene desperdicio y nos enseña mucho. Te mando un saludo afectuoso. Gracias, Víctor, y también a las personas que ven el programa. Hasta la próxima. Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada del FUNDEP, Fundación de Estudios Financieros. Vamos a una pausa muy breve, son las 9:24 a.m. Estamos de regreso.